el reticulado o cerchas, es lo que van a ver en isostática 2. Entonces, en isostática 2 ven dos temas, prácticamente más nada. El sistema reticulado, que es cómo resolver los reticulados, ¿sí? Y fíjense que estos reticulados, una de las formas de resolverlo es mediante, por acá debe decir, mediante el método de Kuhlmann, que no es más que la aplicación del método de Kuhlmann que hemos visto. Después hace una aplicación por el método de Ritter, por aquí debe decir, por el método de Ritter, el método de Kuhlmann, ¿sí? Y el método de Ritter, por el método de Ritter, que no es más que una aplicación del método de Ritter que hemos visto, ¿sí? Y después hace la utilización del polígono funicular para sacar el segmento delta, lo vamos a ver, ¿sí? Este es por el método de Ritter, ¿sí? Y después hace un método por el método de las barras, de los equilibrios en los nudos. Entonces quiero mostrarle, bueno, ese es el capítulo de geometría de sistema de reticulado. De nuevo, van a ver 3 o 4 métodos. El método de los nudos, el método de Kuhlmann, el método de Ritter, el método de Cremona-Baum y el método de Genever. Lo único que no sabemos hasta ahora es el método de Genever. Pero los otros métodos, ¿no es cierto?, sí los podemos aplicar utilizando lo que hemos visto hasta ahora. Y en el capítulo 8, ¿sí?, van a ver, el capítulo 7, en el capítulo 8 van a ver los sistemas de alma llena, que es lo que se refiere a vigas, losas, ¿no es cierto?, a cualquier elemento con el cual se determinan después los esfuerzos característicos, que eso se los voy a explicar creo que la próxima semana. A ver, sí. Hoy lo que quiero hacer es aplicación de lo que hemos visto a lo que son la resolución de reticulado. Entonces, aplicaciones. En otras palabras, a estructuras reticulares. En otras palabras, vamos a ver estas aplicaciones que si ustedes la entienden bien, ¿sí?, si ustedes la entienden bien, vamos a ver que están prácticamente haciendo lo que se hace en la mitad de isostática 2. Y en la próxima clase les voy a explicar qué son los esfuerzos característicos, que es el otro capítulo grande que ven en isostática 2, que también lo podemos hacer y lo podemos entender con lo que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que quiero significarle? Quiero significarles que, a ver, que si ustedes manejan bien estos conceptos en isostática 1, van a manejar muy bien, muy fácil isostática 2. Prácticamente van a tener, yo diría, el concepto bien claro del 80% de isostática 2. Pero además, si ustedes entienden bien los conceptos de isostática 2 de lo que son los esfuerzos característicos, que les voy a explicar en la próxima clase, no hay estructuras que se pueda calcular si no se determinan los esfuerzos característicos. Entonces, por eso le hago estas aplicaciones para ver
cómo con lo poco que hemos avanzado en la teoría de las estructuras, estamos apenas en la tercera parte de la primera materia de estructura de las cuantas, a ver, ISO 1, ISO 2, RESI 1, resistencia 2, hiperestática 1, hiperestática 2, hormigón 1, hormigón 2, estructuras especiales, no sé, unas 7, 8 materias de estructura. Estamos en la primera parte de la primera materia de estructura y ya estamos colocando los conceptos de los que se van a utilizar en la teoría de la estructura. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen claro estos conceptos, van a tener claros los temas de la estructura. A mí me ha tocado solucionar temas sí, que a veces parecían complejos, pero pensándolo desde isostática 1, la cosa parece bastante bien, ¿sí? Es bastante fácil de resolver. No tanto de resolver, de entenderla, entender de qué se trata el problema y entender de cómo lo voy a solucionar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un reticulado muy simple. Mi pizarra para dibujar. Voy a hacer el reticulado más sencillo que pueda haber. ¿Ok? El más sencillo. Le voy a dar algunas dimensiones para después sacar distancia. Supongamos que tenemos eso. Le voy a dar más colorcito. Y que a la mitad, tengo este reticulado así de sencillo. Esta es una estructura reticular. Vamos a ver, después que veamos el último capítulo, vamos a ver cómo se generan estas estructuras que llegan a ser también una estructura por qué la podemos resolver con la parte de isostática. Esta es una estructura, vamos a suponer que está sustentada en unos apoyos, el tipo de apoyo y por qué los tipos de apoyo los vamos a ver en el último capítulo, es el objetivo de nuestra materia es encontrar lo que se llaman las reacciones de vínculo, que no es nada más que llamémoslo, una aplicación del cuarto principio de la estática, ¿sí? Que es acción y reacción. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es resolver este reticulado y supongamos que este reticulado tiene una fuerza P aplicada en este punto. Y tenemos que determinar cuánto vale cada uno de las barras, cada una de las barras, ¿sí? que tenemos acá. Supongamos que esta es una carga P, ¿sí? Que sea P igual a 500 kilogramos. Muy bien. Llamemos a este punto 1
llamemos a este punto 1, a esta llamemos esto un punto 2, llamemos a este punto un punto 3, y llamemos a este punto un punto 4. Entonces a esta barra la vamos a llamar la T1, 2. Hemos dicho que este es el punto 2, no se lo ve. Wow. Ese es el punto 2. Entonces esta es la barra T12. Esta barra va a ser la barra T23. Este punto hemos dicho que es el punto 4. Por lo tanto, esta barra va a ser la T14. Y esta barra se va a llamar la barra T43. 43. ¿Qué es lo que tiene que aprender a calcular en isostática 2? Es cuánto valen los esfuerzos en cada una de las barras. ¿Sí? Entonces, este sistema tiene que estar en equilibrio. ¿Entre quién? Entre acciones y reacciones. Entre acciones y reacciones tiene que estar en equilibrio. Si la acción es 500, ¿cuánto tiene que ser la reacción? 500. Y si es simétrico, y hay dos puntos de apoyo, eso vamos a determinarlos exactamente, ¿sí? Vamos a decir que aquí va a haber en este punto, a este punto le voy a llamar a este punto de apoyo, lo voy a llamar apoyo B. A este punto de apoyo lo voy a llamar apoyo B. Y a este punto de apoyo lo voy a llamar apoyo A. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener que calcular mediante lo que vamos a aprender, vamos a sacar el apoyo y vamos a poner su reacción de vínculo, ¿sí? Que la vamos a llamar la reacción de vínculo RB, ¿sí? Y otra reacción de vínculo que voy a llamar acá RA, ¿sí? Que está en el vínculo RA. ¿Okay? Sí, esto es simétrico y es igual, esto tendría que ser igual a 250, que es la mitad, y esta RB también tendría que ser igual, ¿sí? A 250 para que el sistema completo esté en equilibrio. Por lo tanto, aquí yo tengo 250, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si el sistema está en equilibrio, ¿sí? La resultante tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, si es igual a 0, la suma de la proyección de la fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces, este es 500 hacia abajo más 2 500 hacia arriba, la suma algebraica es igual a 0. La proyección es igual a 0. El sistema está en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, van a ver en isostática 2, quiere decir que cada uno de los nudos del sistema también tiene que estar en equilibrio por el punto, para cada una de las barras que concurren a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el nudo 1? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el nudo 1? En el nudo 1 tengo una fuerza, ¿sí? Tengo una fuerza que se llama RA, ¿sí? Que voy a llevarla en una determinada escala, ¿sí? Trazo el vector representativo, si ustedes quieren, el vector representativo de RA, ¿sí? Lo llevo en escala y ahora trazo, ¿sí? Lo voy a llevar en una escala para que lo pueda medir. A ver, voy a llevar a 3, 250, 2,5.
Ok, ¿sí? Y ahora voy a medir, ¿sí? Perdón, no voy a medir, voy a equilibrar, ¿sí? En el nodo 1 tengo que equilibrar, ¿sí? RA, ¿sí? Con la T12 y T14, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Ya sabemos equilibrar o no sabemos equilibrar. Uno de los métodos, es decir, vamos a trazar una paralela a una de las fuerzas, una paralela a una de las fuerzas por origen y extremo o extremos y origen. ¿Sí? Vamos a trazar una paralela. Y vamos a trazar otra paralela a 1, 2 por el extremo, por origen y extremo origen. Sabemos que es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta también la vamos a hacer segmentada. Y donde se me intersectan estas dos, ¿sí? Que es lo que vamos. Y ahora tenemos que tener polígono cerrado para que sea el equilibrio. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición gráfica? La condición gráfica era que el polígono de fuerzas sea cerrado. Entonces, para que el polígono de fuerzas sea cerrado, ¿sí? Esta fuerza tendrá que tener este sentido hasta este punto de acá. Y esta será que esta es la paralela. Esta es, acá la vamos a anotar, esta es la paralela. Esta es la paralela a T14. Y esta de acá la voy a sacar acá. Y esta es la paralela a T12. ¿Sí? Entonces, como tiene que ser un polígono cerrado, le voy a cambiar de color. ¿Sí? Esta también. Y esta tiene que venir desde aquí, donde termina esta, ¿sí? Hasta donde está esta de acá. Y esta será, por lo tanto, esta será la intensidad del esfuerzo que existe en la barra T12, y esta es, bueno, esta es la T14 porque esta es la paralela 1,4, y esta es la intensidad en la barra que es paralela 1,2, T12. Tengo que medir en escala y determinar el valor de la intensidad, ¿sí? Por lo tanto, ya he encontrado, ¿sí? Ya he encontrado aquí que existe una fuerza en este punto, existe una tensión que se llama, o un esfuerzo, llamémoslo esfuerzo interno en esta barra, ¿sí? Que será el valor, ¿no es cierto?, que yo encuentre de la T1, 2. Y acá, para que esté en equilibrio, tendré que tener otro esfuerzo, ¿sí?, de el T14. ¿Cuánto vale eso? Mido esto en escala y tengo los esfuerzos que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, ¿sí?, se van encontrando los esfuerzos. Esto es aplicación y por el método del equilibrio de los nudos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, hacer un equilibrio entre acciones y reacciones. Cuando esto se complique más,
vamos a ver la forma de cómo encontrar las reacciones de vínculo. Ese es nuestro objetivo de esta materia. Y después en cada uno de los nudos vamos haciendo equilibrio y de esa manera podemos encontrar los esfuerzos. Por supuesto, ¿sí?, que en el extremo de esta barra, como es una sola barra, tendrá que tener, para que esté en equilibrio en esta barra, para que exista equilibrio en esta barra, tendrá que ver una fuerza, y llamémosla a esta T21, ¿sí? Y por supuesto la T12 tiene que ser igual a la T21, ¿sí? Es la misma intensidad, ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, en el otro extremo de la barra, tiene que equilibrarse esta barra, ¿sí? Esta es la T14, ¿sí? Y llamémosle que esta es la T41, ¿sí? Que tienen que ser iguales. Y así sucesivamente. Entonces, les voy a mostrar ahora un ejercicio de esto que he hecho con este mismo, esto es isostática 2, esfuerzos reticulares. Vamos a ver, meto los nudos, ¿sí? Y por ejemplo, este reticulado, ¿sí? Acá tengo esta serie de fuerzas, ¿sí?, que tienen su resultante, y acá me ha dado la resultante RA. En este nudo tengo una RA, ¿sí?, que es esta fuerza desde aquí hasta arriba, RA desde aquí hasta arriba, y otra fuercita que está en este punto, que esta fuerza, ¿sí? Por lo tanto, la resultante en este nudo, ¿sí?, es una fuerza que va desde este punto aquí hasta este punto de acá. Entonces, esta resultante, a ver, se la voy a dibujar. Esta resultante que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esa resultante que es la resultante entre RA y la fuerza pequeña esta de acá, tengo que equilibrarla con la fuerza T12, que es esta de acá, y la T12, que es esta de acá. Entonces a esta trazo una paralela a la T12 y por el origen o extremo trazo una paralela a la T12. Y donde se me intersectan me va a dar la tensión T12, que es igual a tanto, y la T1, y la T12, perdón, y la T12, el valor. Como ya conozco la T12 en este punto de acá, fíjense, vamos a volver a nuestro ejercicio que estábamos haciendo, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora, si a esta fuerza la quiero equilibrar ahora con esta dirección y con esta dirección? Con la T42 y con la T43. Si yo a esta fuerza acá la llevo en escala, que en realidad es la que tengo acá, pero lo voy a hacer acá aparte, ¿sí? Trazo una paralela a esta dirección, ¿sí? Y después trazo otra paralela a la otra dirección. Esta se me corta sobre esta otra en este mismo punto. Por lo tanto, la única forma que esté en equilibrio es que esta fuerza de acá, ¿no es cierto?, sea igual a 0. Porque para que se equilibren estas tres ahora, la única forma que se equilibren estas tres, ¿sí?, es que esta con esta se equilibre y esta sea 0, porque si no hay forma de equilibrarse. Entonces, eso es lo que le está en este otro polígono. Entonces, en el T12 y T12.1 y T12.11, ¿no es cierto?, se equilibra. Como ya en este nudo 2, tengo una fuerza que es la T12, que ya había calculado anteriormente, ¿sí?
y hay una fuerza P de 200, ¿sí? Esta fuerza más esta fuerza tienen una cierta resultante, y esa resultante la voy a equilibrar con esta dirección 2,3 y con esta dirección 2,11, y así sucesivamente. Esto se lo voy a explicar más en detalle después, ¿sí? Y así sucesivamente se van construyendo los polígonos y puedo ir determinando, ¿sí? Los esfuerzos de cada una de las barras. Esto está hecho analíticamente, en realidad está dibujado con geometría analítica, y después las distancias también las saco desde el dibujo con geometría analítica, y aquí tengo los esfuerzos de las barras. Esto es la mitad de isostática 2, jóvenes. ¿Cómo determinar reticulado? Entonces, una de las formas, volviendo a nuestra pizarra, una de las formas de encontrar los reticulados, ¿sí? De resolver reticulados, es mediante el método del equilibrio de los nudos. Sí, obviamente tengo que ir buscando nudos a los que concurran solamente dos incógnitas, porque si no sabemos que no lo podemos hacer. Pero de esta manera se puede calcular un reticulado completo. Esa es una de las aplicaciones, Entonces vamos a resolver reticulado, ¿sí? Como aplicación de lo que hemos visto de equilibrio, ¿sí? Tanto a fuerzas concurrentes como no concurrentes, y vamos a resolver reticulado por el método de Kuhlmann y por el método de Ritter también, ¿sí? Entonces, esas aplicaciones es lo que... ¿Podemos sacarle foto, ingeniero, por favor? Sí, señor. Ahí está. Gracias, ingeniero. Ok, vamos, jóvenes. Eso es todo por hoy. Nos veremos